Buenas tardes a todos. Es una oportunidad muy importante para nosotros. El seminario que vamos a hacer hoy es la forma de recordar el 80 aniversario de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y en el proceso de hacer esa celebración, cada uno de sus institutos ha montado una conferencia alusiva a los grandes temas que enfrenta, por supuesto, Latinoamérica y la Argentina, y nos pareció, en nuestro caso, que esto era una oportunidad para reflexionar sobre una de las catástrofes más graves que ha ocurrido en nuestro continente, uno de los procesos más dolorosos y graves que ha tenido América Latina. Afortunadamente hemos constituido hemos logrado que aceptaran nuestra invitación un conjunto de destacadas figuras de la sociedad argentina que nos ayudarán a comprender y a evaluar el problema que tenemos frente a nosotros, y un problema que por su envergadura, magnitud y significación va a afectar no solo a esta generación, sino a la futura generación. Desde ya agradezco la presencia de la Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo, del Vicepresidente Horacio Jaunarena, y la presencia de todos ustedes. Vamos a hacer las intervenciones por orden alfabético. Le voy a pedir a la doctora Irma Argüello que haga la intervención inicial. Irma Argüello es una destacada intelectual argentina que preside la Fundación NPS Global. Ha tenido un rol muy importante en el debate sobre las cuestiones de defensa y de política exterior, y en particular ha sido sumamente vocal en este tema que una gran parte del liderazgo de nuestra sociedad rehúye considerar. Y con Irma hemos sido coautores de un libro, así que yo además quiero transmitirles la enorme estima, y no solo en afecto, sino también en sus calidades intelectuales que tengo por ella, y estoy seguro que hoy nos ilustrará con mucho detalle sobre los dilemas que enfrenta Latinoamérica y por supuesto Venezuela, y en particular ella viene de encontrarse con los líderes venezolanos en el exilio, así que nos va a enriquecer la visión no solo desde nuestra perspectiva, sino de haber estado interactuando con ellos en esa dura situación que están soportando. Irma, por favor. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, agradezco a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y en particular a vos, Ricardo, y al Instituto, la posibilidad de compartir este evento que es tan relevante. Es relevante porque, como vos bien has dicho, no es un problema que afecta solo a los venezolanos, sino que afecta a todos nuestros países. Esto es algo que debe ser considerado así en la medida que los líderes de nuestros países así lo vean. Van a poner más énfasis en la búsqueda de soluciones. Hace un tiempo yo escribí un artículo en Infobae donde planteaba que la comunidad internacional estaba haciendo demasiado poco y demasiado tarde. Esta es la realidad. Recién ahora estamos viendo algunos cambios que se están produciendo para bien en una reacción que están teniendo los organismos internacionales y los países. Por ser primera en esta serie de exposiciones, preparé algo de contexto para introducir después mis reflexiones. En realidad, todos sabemos a esta altura del partido que Venezuela es un claro ejemplo de un país que, teniendo riquezas, que teniendo posibilidades, que teniendo capital humano, intelectual, ha ido progresivamente marchando hacia una destrucción en todos los sentidos. Destrucción de las instituciones, destrucción de las libertades, destrucción de todo aquello que pueda hacer un ser humano digno, o sea, de los derechos humanos.
Hoy es un país colapsado desde todo punto de vista, social, económico, político, y grave, lo más grave tal vez, que es lo que hace que la reconstrucción no sea tan sencilla, también desde lo institucional. La institucionalidad en Venezuela en estos momentos no existe. Los derechos mínimos de los individuos están solo cubiertos para una élite muy pequeña de la ciudadanía y de la población de Venezuela. Alrededor de 20.000 personas son los que gozan de los beneficios de tener alimento, de tener medicina, mientras que el resto de la población se debate en una situación lamentable, donde hay que hacer colas y colas para conseguir los alimentos mínimos para la subsistencia. Por supuesto que, también debemos decir que la situación en la cual se encuentra Venezuela hoy no surge solamente del ímpetu de un caudillo como ha sido Chávez y su sucesor Maduro, sino también el pueblo de Venezuela en su momento lo apoyó, luego de unos cuantos años de democracia y cansados, digamos, con las pequeñas o grandes falencias que esa democracia estaba teniendo. Entonces, también tenemos que decir que el pueblo de Venezuela ha apoyado este régimen y ha sido de alguna manera partícipe hasta un cierto momento de la situación en la cual hoy nos encontramos. Una cuestión fundamental es que es extremadamente relevante este problema y es lo que ha impedido en el pasado las soluciones y las va a impedir en el futuro soluciones sencillas, es que el poder personal que ha construido este régimen, que no ha construido un proyecto de país, sino un proyecto personal de ciertas y determinadas personas, es extremadamente subsidiario a los intereses cubanos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista que el régimen castrista ha pretendido convertir a Venezuela en una cabecera para la expansión de sus ideologías a través de toda América Latina. Para más datos, se estima que Cuba recibió en los años de chavismo transferencias de recursos por parte de Venezuela de alrededor de 40.000 millones de dólares frente a los 30.000 millones recibidos en toda su historia por parte de la Unión Soviética. O sea, fíjense la dimensión del estado parasitario que ha resultado ser Cuba a Venezuela. Todo esto pudo ser sostenido en cuanto a que los precios del petróleo tuvieron una gran bonanza, sobre todo hasta el 2008-2010, y luego empezaron a decaer en el 2014, pasando de $100 a $30 el barril. Entonces, los $100 del barril generaron una ilusión de prosperidad que fue administrada para mantener a la población de alguna manera tranquila, por decirlo así, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que esto sucedía, se establecían en Venezuela una serie de bandas constituidas por los mismos funcionarios y por la élite militar que digamos, repartían sus negocios. Entonces, a ninguno de nosotros a esta altura del partido, y no vamos a entrar en detalles, nos es desconocido los nombres de Diosdado Cabello, considerado los líderes del Cartel de los Soles, el vicepresidente El Aizami, Reverol y tantos otros que forman parte de esta élite, que no es otra cosa que una expresión cabal del crimen organizado que ha tomado un Estado, un gobierno, y lo ha convertido en su propio feudo. En paralelo y durante todo este tiempo, el régimen se va radicalizando y el embate a las instituciones se agrava. Primero se empieza por definir una Comisión Nacional Electoral que es la que va a garantizar los fraudes sucesivos eleccionarios. Entonces, pensar que en este régimen va a haber elecciones limpias es una fantasía, es una ilusión, porque las elecciones son fraudulentas desde todo punto de vista. Llega un punto, sí, que es un punto de inflexión, y es cuando no logra el fraude cambiar el destino de la Asamblea Nacional, y entonces es cuando en 2015 la Asamblea Nacional se vuelve, mayoritariamente opositora, con el 2/3 de su composición opositora. Inmediatamente esto genera una profunda crisis institucional que culmina con la quita de los poderes a la Asamblea Nacional en marzo del 2017, lo que fue considerado un verdadero golpe de Estado, ¿no? Porque realmente ahí
ahí sí se quebró la institucionalidad. Un tribunal superior de justicia fraudulento que había sido nombrado en su momento por el madurismo, le resta los poderes a todos los miembros, a todos los legisladores, a la vez que pone a la Asamblea Nacional en una situación que sería como algo de irrelevancia, porque al mismo tiempo se genera una Asamblea Constituyente que ocuparía el rol de lo que es la Asamblea Nacional. Entonces Venezuela es un país extremadamente especial en este sentido, y yo creo que es un caso único, donde por un lado hay una Asamblea Nacional legítima, pero que no está en funciones en la práctica porque no puede ejercer su rol, una Asamblea Constituyente fraudulenta que sí está en funciones y que ejerce los roles de la Asamblea Nacional, un Tribunal Superior de Justicia que es un tribunal fraudulento que ejerce los roles de la Corte Suprema dentro, y los miembros del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia legítimos, todos en el exilio. Entonces, es un caso realmente único. Si uno lo va a ver, es como, parece ficción y no realidad, ¿no es cierto? Bueno, la conclusión es que a medida que transcurren los años, Venezuela se ha transformado en un narcoestado. ¿Por qué? Porque en definitiva, mientras se pudo sostener por el valor del crudo alto, bueno, ahí los recursos venían de ese lado. Cuando el petróleo baja, empieza a haber un flujo de recursos debido al narcotráfico. Pero a decir narcotráfico, es decir, crimen organizado, es decir, tráfico de personas, tráfico de todo lo que uno se puede imaginar. Incluso también, y este es un riesgo que nos compete de cerca en un estudio que hicimos con Ricardo, podría llegar a ser tráfico de fuentes radiactivas para elaborar una bomba sucia, tráfico de materiales nucleares, todo ese tipo de cosas que en general no se los tiene en cuenta, pero que verdaderamente existen. Bueno, al mismo tiempo que se vuelve ya en un narcoestado fallido desde todos los puntos de vista de la institucionalidad, bueno, hay, digamos, un régimen que controla la población en base a pobreza, en base a persecución de los opositores que pasan a ser enemigos, en base a detenciones arbitrarias, en base a ejecuciones extrajudiciales. Se considera que ha habido en Venezuela 15.000 detenciones arbitrarias y 6.000 ejecuciones extrajudiciales. Y en los años del régimen alrededor de 280.000 muertes violentas. En este sentido, para nosotros tampoco son ajenos nombres como Leopoldo López, María Corina Machado o mismo Antonio Ledesma, con quien me reuní en Washington el pasado viernes. Y también, por supuesto, los miembros del Tribunal Superior de Justicia que están en el exilio repartidos en varios países, o la fiscal general Luis Ortega, que están viviendo en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, y eso seguramente lo va a tocar Ricardo, es un país con las más altas tasas de inflación mundial, el orden de más del 600% en el año 2017. Y un país donde ya el uso de la fuerza dejó de ser monopolio del Estado. Entonces, tenemos, aparte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, los llamados colectivos, los grupos que persiguen políticamente a los opositores, el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de la Inteligencia Nacional, y todos estos grupos constituyen una fuerza que usa el poder, o sea, la acción directa, por decirlo así, con un número mayor de componentes que las mismas Fuerzas Armadas, como triplicando prácticamente las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, todo esto nos ha llevado que por inseguridad, por situaciones humanitarias, falta de medicamentos y de alimentos, alrededor del 10% de la población de Venezuela ha emigrado al exterior. Entonces, esa diáspora es uno de los puntos fundamentales por los cuales este problema ha desbordado ya los límites de lo que son las fronteras de Venezuela para permear a todos los países que están teniendo verdaderos problemas inmigratorios por esta situación.
Por supuesto que atrás de todo esto, debo decir que solamente aquellos con un cierto nivel de recursos han podido emigrar, pero el resto de la población está, por supuesto, secuestrada porque no tiene las posibilidades, salvo a través de los pasos fronterizos, de emigrar y hacer una vida en otros lados, como está sucediendo con los venezolanos que están llegando a Argentina, ¿no? Por supuesto que detrás de este deterioro hay una ideología, no es solamente un conjunto de malas medidas, sino también hay una ideología anacrónica, que sería la ideología del populismo comunista, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían los puntos que hacen, además del problema migratorio, que todos nuestros países tengamos que ocuparnos, no solamente preocuparnos, sino también ocuparnos de este problema? Por un lado, el tema de la expansión del crimen organizado. Esto es una cuestión que el crimen organizado no tiene fronteras. Entonces, nosotros también somos sujetos a posibles amenazas del crimen organizado que se ha instalado ahí en Venezuela como su feudo. Esto por un lado. Por otro lado, la alianza de Venezuela con los regímenes que son más dictatoriales del planeta. Cuando hablamos de Cuba, Siria, Irán, Corea del Norte. Y todo lo que ello implica en términos de la inseguridad global que esta situación genera. Y por supuesto la alianza con fuerzas como la FARC o ELN, a los que cataloga el chavismo y el madurismo como ejércitos respetables, ¿no es cierto? Cosa que no lo son. Entonces, Argentina, la proximidad con el chavismo le ha costado caro, porque el chavismo ha sido el factotum, y Hugo Chávez en particular, del indigno memorándum de entendimiento con Irán por el atentado de AMIA que se ha firmado en el 2013. Si no hubiera habido Chávez, es difícil que Cristina Kirchner hubiera firmado este memorándum con Irán, en esas condiciones indignas que lo que hacían era ni más ni menos que asegurar la impunidad del atentado de AMIA, ¿no es cierto? Bueno, como hemos visto, Chávez desde el 98 fue una esperanza para el pueblo de Venezuela, y esa esperanza se deterioró de tal manera como fue el deterioro del salario real, que pasó de $400 en el año 2008 a $1 en la actualidad. De la misma manera se ha deteriorado la esperanza en Venezuela. Entonces, ahora paso al punto que quizás sea lo más relevante, porque esto ha sido solo un resumen de lo que ya sabemos y conocemos día a día a través de las noticias, ¿no? El punto es cómo orientar los esfuerzos locales e internacionales para salir de la crisis. Yo con Antonio Ledesma hablé mucho de este tema, porque él está recorriendo el mundo, está siendo recibido por los jefes de Estado, por los número 1 de organismos internacionales, multilaterales, de modo tal de poder construir una salida a esta situación. Una salida que implique también un mayor compromiso de la comunidad internacional. Por un lado, desde el punto de vista local, es fundamental la resistencia del pueblo venezolano, ¿no? Y sobre todo de aquellos que mantienen sus posiciones, como por ejemplo los de la Asamblea Nacional. Por supuesto que una cosa muy nefasta es que la oposición esté dividida. Si la oposición estuviera más unida, tuviera la misma visión del problema, se facilitaría la cuestión. A futuro también, se espera o se especula con una rebelión de sectores descontentos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que van quedando afuera en la medida que la escasez progresa, ¿no? Porque esa es la realidad. Después, el segundo pilar de esta respuesta serían los venezolanos en el exilio, que la verdad nos dejan en su acción para devolver a Venezuela a la institucionalidad. Hace 2 meses o 3 los hemos tenido acá, y como decía, van por todo el mundo. La fiscal general Ortega es la que presentó en la Corte Penal Internacional las pruebas para establecer un caso de una investigación allí. Y también, por supuesto, el Tribunal Superior en el Exilio, que lleva adelante en estos momentos una investigación contra de Maduro, ya que existen pruebas contundentes de los sobornos de Odebrecht de alrededor de $35 millones para la concesión de obras por 1.700 millones, ¿no? Entonces, esta acción, que parece un poco insustancial porque el tribunal parecería una entelequia, cuando en realidad es el tribunal legítimo, ¿no?
O sea, podría tener a futuro consecuencias si es que este dictamen es aceptado por la comunidad internacional. Y el tercer pilar es la acción de la comunidad internacional, tanto de gobiernos como de organizaciones no gubernamentales. Hasta ahora la respuesta internacional ha sido tibia, pero hay algunas medidas que de alguna manera prometen una suerte de optimismo en este sentido. Por un lado, desde el gobierno de Trump se han incrementado o se han planteado las sanciones económicas financieras selectivas a los funcionarios del régimen, tanto en Estados Unidos, en Canadá como la Unión Europea, que lo siguió, que se han aplicado sanciones a unas 30 personas, que son los líderes y los capos de este crimen organizado. El punto está en que muchos piensan, que han estudiado el tema, que estas sanciones deberían extenderse no solamente a las cabezas de esas personas, sino también a sus grupos de influencia, a sus familias. Por ejemplo, la mayoría de los hijos de todos estos personajes están estudiando en Estados Unidos o en Europa. Y también hay circuitos de lavado de dinero a través de las familias y de los testaferros. Una cuestión que está en duda en este sentido es si a la vez que aplicó sanciones el gobierno de Estados Unidos debería, digamos, establecer una interdicción a las compras de crudo que totalizan el 20% de las exportaciones venezolanas, ¿no? Esta es una cuestión que hay un gran debate respecto de ese tema, si eso iría en contra de la población o en contra de los liderazgos, ¿no es cierto? Bueno, esto es una cuestión así que que está en debate. Todos estos temas están abiertos en realidad porque no hay una salida única, una solución única a este problema. Por otro lado, la Corte Penal Internacional, bueno, ya la fiscal general Fatou Bensouda ha establecido, o sea que se empezó la investigación preliminar y la OEA en el mes de junio ha presentado un informe que es de extremada relevancia, por el cual, o sea, se denuncia la ilegalidad del régimen de Maduro y también adjunta este informe con todo lo que ello implica a la causa en la Corte Penal Internacional. Anteriormente había habido otros de la Comisión de Derechos Humanos, declaraciones del Grupo de Lima, etc. Entonces, esta resolución de la OEA, tengamos en cuenta tampoco que no fue una cuestión unánime, lo cual es para preocupar, porque en realidad la resolución de la OEA se aprobó con 19 votos, pero 4 en contra y 11 abstenciones, ¿no? Quiere decir que eso es un factor que produce gran desconcierto, porque América Latina no está alineada atrás de una posición respecto de este asunto, ¿no? Y el paso siguiente es que los gobiernos la ratifiquen. O sea, por otro lado, en el marco, digamos, de la situación, es esencial que también los gobiernos den importancia al Tribunal Superior de Justicia en el exilio como tribunal legítimo, que podría dar lugar a que se pudieran estas causas de contra Maduro y su régimen prosperar, pero también, o sea, a una situación en la cual deje totalmente la ilegalidad. El apoyo a la situación migratoria en realidad es algo obvio, ¿no? Y también lo ratificó Mike Pence en la frontera con Brasil, ¿no es cierto? En realidad, un punto de gran controversia es el tema que proponen los activistas venezolanos. Por ejemplo, Ledesma estuvo con 2 subsecretarios de Estado del gobierno de Estados Unidos, estuvo en el Congreso con varios legisladores, entre ellos el senador Marco Rubio, planteando la intervención internacional humanitaria. Ahí hay muchos technicalities a tener en cuenta porque no es una cuestión sencilla. Por un lado está la posibilidad de una intervención internacional humanitaria, que ya hubo ejemplos históricos, y también una intervención a través de la aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005. La diferencia entre una y otra es que a través de la responsabilidad de proteger,
la decisión o el mandato para una intervención tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Y teniendo miembros permanentes con derecho a veto, como son Rusia y China, se supone que eso no prosperaría. Entonces, ese es el planteo que se está dando. Todo esto implica que es necesario que la comunidad internacional verdaderamente en la práctica nuestros países desconozcan al régimen por ser ilegítimo de origen y de desempeño. Con lo cual, significa ratificar la resolución de la OEA y plantear y ratificar o apoyar o reconocer al Tribunal Superior de Justicia en el exilio. Finalmente, y esto es una cuestión donde se van dando algunas condiciones, pero que todavía no pueden plasmar en una cuestión concreta, hay algunos que han estudiado el tema que plantean el establecimiento de un gobierno en el exilio. Esto no es la primera vez que sucede, el establecimiento de un gobierno en el exilio, pero en realidad se tienen que dar tres condiciones. Una crisis nacional que pone en severo riesgo la población y desafía, y pone en cuestionamiento la legitimidad del régimen, que eso creo que hay sobradas pruebas, ¿no es cierto?, que se ha dado. Un grupo con legitimidad interna que declare la existencia de un gobierno en el exilio, que en este caso, a mi juicio, podría ser la Asamblea Nacional, que sí tiene la legitimidad, y una parte relevante de la comunidad internacional que lo reconozca. Por supuesto, para que esto se dé, tiene que haber una oposición unida de Venezuela, que todavía no lo estamos viendo. Para terminar, soy una convencida que la lucha contra la dictadura de Maduro tiene un principal protagonista, que es el pueblo de Venezuela, desde ya. Pero también pienso que la comunidad internacional no debe dejar sola a Venezuela ni al pueblo de Venezuela. Y por el contrario, es necesario que los líderes de la comunidad internacional y sobre todo hemisféricos comprendan que el drama de Venezuela nos compete a todos, no solamente a los venezolanos. Porque las vulnerabilidades que plantea son vulnerabilidades que afectarían a todo el hemisferio. Entonces tenemos que lograr por todos los medios que estas cuestiones se debatan, como estamos haciendo aquí, que los gobiernos se interesen y que podamos, desde luego, llegar a restaurar la institucionalidad en Venezuela, no solamente para beneficio de los venezolanos, sino para beneficio de todos y cada uno de los que habitamos en nuestro hemisferio, mínimamente, y del mundo también, porque esto tiene sus connotaciones con la globalización. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir que haga su intervención al académico Rosendo Fraga, abogado, historiador, destacado, visita en la Argentina, que además ha hecho los estudios de seguridad, de defensa, de relaciones exteriores y de los riesgos que está expuesta la comunidad latinoamericana, un objeto central de su campo de investigación. Rosendo. Muchas gracias, Ricardo, ¿no es cierto?, por la invitación a participar en este seminario. Yo, desde mi perspectiva, primero plantearía casi un tema de teoría política, ¿no es cierto?, respecto a Venezuela, que en alguna medida lo discutimos acá en el Instituto de Sociología Política hace un par de meses, y sobre el cual también fue planteado en la reunión interacadémica de todas las academias iberoamericanas, ¿no es cierto?, que se realizó acá en Buenos Aires, en esta academia, el mes pasado. La idea es, yo creo que por lo general los análisis sobre la evolución de la crisis venezolana han fracasado, los análisis y las perspectivas, porque han partido de la base de que en Venezuela hay un régimen populista autoritario. Y lo que en realidad hay en Venezuela es un régimen totalitario. Y esto no es un tema menor desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Los populismos autoritarios suelen entrar en crisis, se producen conflictos internos, ¿no es cierto? A veces, como el caso de Ecuador, hemos visto, ¿no es cierto?, un régimen populista autoritario evolucionar hacia un régimen, ¿no es cierto?, pluralista y democrático. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un régimen? Es decir, si yo analizo el caso de Venezuela, creo que hay
un momento muy claro en cuanto se produce el tránsito del populismo autoritario al totalitarismo. En diciembre del 2015, cuando, como dijo Irma, ¿no es cierto?, la oposición llega a los 2/3 en la Asamblea, estamos en un régimen populista autoritario. Se puede ganar una elección. A partir de la constituyente es cuando se pasa al régimen totalitario. Se crea una constituyente que además no surge del voto popular, porque hay toda una cuestión donde es una suerte de representación corporativa a partir de los órganos, ¿no es cierto?, del chavismo. Cuando se constituye la Asamblea, es decir, la constituyente que se pone por encima de la Asamblea, ahí es, para mí, ¿no es cierto?, el pasaje, se formaliza el pasaje del populismo autoritario al totalitarismo. Yo diría que, digamos, del populismo autoritario se puede salir. Del totalitarismo es muy difícil. Es decir, si uno hubiera, ¿no es cierto?, hasta hace 3 años, 2 años, digo, no, mire, pensar que el régimen venezolano podría resistir las tasas de inflación que ha resistido, la crisis económica que ha resistido. Es decir, un régimen populista autoritario no resiste una crisis económica de esa envergadura. Un régimen totalitario sí la resiste, ¿no es cierto? Que es un punto. Es decir, el régimen totalitario, y esto creo que explica en parte la actitud y la posición. ¿Por qué la oposición no se une? Porque con un régimen totalitario la oposición ya no tiene chance de ganar la elección, ¿no es cierto? Es decir, que haya no unidad de la oposición no va a cambiar el resultado electoral en un régimen totalitario. Y este me parece que es un punto central. Por eso hay que analizarlo como un régimen totalitario, un punto que es relevante y que se mencionó. ¿Por qué no se produce dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas algún tipo de movimiento, decisión en este momento? Como suele suceder en las crisis en los regímenes autoritarios populistas. Bueno, porque está funcionando un régimen totalitario. ¿Qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas? Desertan y emigran. No sé si desertan o emigran como el reto, ¿no es cierto? Y los soldados que desertan y emigran se van a Colombia o a Brasil. Los oficiales de clase media buscan otro tipo. Es decir, en lugar de generarse la resistencia que puede funcionar un régimen autoritario, se produce, ¿no es cierto?, una desmoralización, un desánimo, donde, ¿no es cierto?, o sea, estamos viendo las imágenes que suceden a diario de los soldados y los oficiales comiendo de la basura. Los soldados y los oficiales comiendo de la basura como gran parte de la población. Y uno se plantea cómo en ese tipo de situación no se produce, ¿no es cierto?, una escisión dentro del régimen. Y bueno, no se produce una escisión dentro del régimen porque está funcionando ya un régimen totalitario, no un populismo, ¿no es cierto?, autoritario. Por eso cuando Rodríguez Zapatero plantea, ¿no es cierto?, esta semana de que hay que darle una salida democrática a Maduro, es no asumir este punto que es de teoría política pero práctico. Hay un régimen totalitario y esta es la diferencia. Bueno, un comentario quizás ya de índole, ¿no es cierto?, estratégico en ese sentido. El rol de Estados Unidos. Bueno, yo creo que y esto no empieza ahora, esto empieza en el año 98, es decir, 1998. Yo creo que objetivamente el interés para Estados Unidos de Venezuela es muy bajo, muy bajo. Y podría citar 2 hechos a partir de la exposición de Irma. Primero, ¿no es cierto?, la discusión de si suspender la importación de petróleo de Venezuela por parte de Estados Unidos. No la hago porque afecta a la población, o no la hago, ¿no es cierto? Miren, ni para la administración Obama, ni para la administración Bush, ni para la administración Trump es un tema, si hay un interés de Estados Unidos. Y evidentemente cortando ese ingreso de dólares, el régimen venezolano probablemente colapsa, ¿no es cierto?, económico. Sin embargo, para Estados Unidos está fuera de discusión este tema, ¿no es cierto?, en este sentido, aunque
la importancia de la importación de petróleo de Venezuela para Estados Unidos hoy es prácticamente irrelevante. Estados Unidos es un gran exportador de petróleo. Ya el argumento deja de ser, sino que deja de ser como era al comienzo de Chávez, que el 15% del petróleo que importaba Estados Unidos lo importaba de Venezuela, y que esto era un tema estratégico. Hoy no tiene nada que ver con esta situación. Hoy el argumento es los 2.000, 3.000 trabajadores estadounidenses que trabajan en las refinerías donde se está refinando el petróleo venezolano. Y esta es la causa por la cual no se toma esta actitud. Segundo, voy a otro dato, salto del tema, pero tiene que ver con esto. Irma recién planteó un número de votos en la OEA. 19, llamémosle, en contra de Venezuela, 4 abstenciones y 12 a favor de Venezuela. Y este es un tema interesante para analizar porque para mí también tiene que ver con, ¿no es cierto?, con el rol de Estados Unidos. Entre los 19 está Estados Unidos, los que están en contra de Venezuela, está Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Es decir, es difícil encontrar, ¿no es cierto?, en alguna medida en la diplomacia regional un caso sistemático de coincidencia de todos estos protagonistas. Brasil y México coincidiendo con Estados Unidos y Canadá, es difícil encontrar más Argentina, más Colombia, más Chile, más Perú. La masa crítica, los 19 votos, supera el 95% de lo que significa PBI, población, territorio de América Latina. ¿Quiénes son los 12? Los pequeños paisitos del Caribe. Y cuando digo paisitos no quiero ser despectivo. El Caribe prácticamente vota en bloque a favor de Venezuela. Es decir, ahí donde está ¿quiénes son los 12? Y en parte, ¿no es cierto?, los 12 son los países del Caribe, ¿no es cierto? Históricamente, esos votos siempre se alineaban con Estados Unidos. Es a la inversa lo que está pasando en este momento. Históricamente, Estados Unidos, en el ámbito de la EA, compensaba con los votos del Caribe las dificultades que tenía con México, con Brasil, con Argentina, ¿no es cierto? Históricamente, esto es lo que sucedía. Sin embargo, es al revés. Ahora, ¿qué cuesta un voto de un país del Caribe? Porque admitamos que el argumento es decir, ¿cuánto cuesta en un puente, en una ruta, diríamos, por ponerle? Bueno, el argumento de que esos 12 votos están ahí porque el petróleo venezolano, acceden a un petróleo venezolano barato, yo creo que hoy es insostenible como argumento frente a lo que ha cambiado el negocio y el comercio del petróleo y al papel que tiene Estados Unidos como exportador, ¿no es cierto?, de petróleo, e incluso otros países de la región que también lo tienen. Esto me parece, lo que está demostrando es una baja prioridad del tema venezolano, ¿no es cierto?, para la política de Estados Unidos también en este momento. Del otro lado, yo creo que ha habido un momento donde se terminó de consolidar, en mi opinión, el régimen totalitario, que es exactamente el mes de julio del año pasado. El mes de julio, hace exactamente un año, que ahí se termina, donde se termina de consolidar. En ese momento es cuando, ¿no es cierto?, Rusia, y ahí el régimen estuvo en una encrucijada difícil, Rusia hace una compra adelantada de petróleo a Venezuela por $6.000 millones. Entonces, cuando uno observa la diferencia de acción entre Estados Unidos y Rusia, es bastante notorio y singular. La región. ¿Cuánto le importa a la región Venezuela? Yo creo que el tema, esta falta de prioridad estratégica de Venezuela para Estados Unidos, que tiene sus argumentos, ¿no es cierto?, que tiene sus razones, que tiene que ver también con una pérdida de importancia relativa de América del Sur, y hasta medida un poco, ¿no es cierto?, un poco más allá de esto. Yo podría decir, bueno, acá ya ha habido una limitación, que es un Brasil complicado los últimos 3 años. Brasil, como actor regional, ha estado en los últimos 3 años complicado. Y Argentina no tiene masa crítica para liderar la región. Yo sé que algunos pueden opinar de otra manera. Es decir, el liderazgo implica pagar costos. No hay liderazgo sin pagar costos. Y los liderazgos normalmente son económicos y militares. No sé si para ejercer el liderazgo. Si no hay voluntad de pagar costos,
¿no es cierto?, no se ejerce el liderazgo. Entonces, la región ha quedado en un momento, ¿no es cierto?, sin capacidad de articular, ¿no es cierto?, una acción. Bueno, no está claro ni lo sabemos cómo, ¿no es cierto?, se derrumba, cambia, transforma un régimen totalitario. Hay experiencias, en última instancia la disolución de la Unión Soviética y la caída de los regímenes comunistas de Europa Central y Europa Oriental, es una experiencia. Es decir, esto no quiere decir que sea imposible, ¿no es cierto? Sí subrayaría que nosotros tenemos en la región un régimen totalitario que va a cumplir 60 años, que es Cuba. Y Cuba ha enfrentado muchas dificultades económicas, muchas crisis económicas, y las ha mantenido por un régimen totalitario. El ejemplo del régimen totalitario que tuvo, ¿no es cierto?, es el de Cuba. Ahora, el otro tema curioso o interesante es Nicaragua. Nicaragua está haciendo exactamente el mismo proceso que ha hecho Venezuela, que es el tránsito de un populismo autoritario a un totalitarismo. Y en gran medida Ortega está trabajando con el ejemplo de Maduro. Hay que resistir, hay que radicalizar. Y acá me lo planteo, ¿no es cierto?, que la comunidad internacional y la región no tengan capacidad de influir en el proceso nicaragüense, que no tiene petróleo, que es un país mucho más chico, donde incluso los intereses estratégicos de Rusia y China son sensiblemente menores, muestra que, bueno, estamos en un momento donde la capacidad de articulación aunque, vuelvo al punto, es difícil encontrar una coincidencia de Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, que es un momento singular en las relaciones exteriores de, ¿no es cierto?, de la región, pero estamos viendo que junto con es como que Nicaragua, si Nicaragua está en el mismo proceso, ese régimen está dejando de ser un populismo autoritario y está derivando, ¿no es cierto?, un régimen totalitario. Por eso muchas veces las estimaciones, los pronósticos de que eso no puede resistir la crisis no están funcionando, porque hay una situación de régimen. Ahora, la región frente al proceso de Nicaragua tampoco está en capacidad de ejercer una influencia positiva. Pero bueno, no es imposible que un régimen totalitario cambie, sí es imposible que cambie mediante elecciones. Pero esto no quiere decir que no pueda haber un cambio. Bueno, si se produce la crisis del régimen, acá hay tres cuestiones, ¿no es cierto?, a resolver, y es lo que en la región hay que empezar a pensar y en alguna medida a discutir. Primero, lo que va a necesitar el gobierno de transición venezolano es un apoyo financiero muy importante para reconstruir la economía y poder poner en valor su riqueza petrolífera. ¿Esto es posible? Yo acá lo veo no tan difícil de obtener. Y acá sí veo un Estados Unidos con cierta disposición a participar y operar en esta parte del problema. Segundo, va a necesitar una asistencia alimentaria muy importante. Es muy difícil consolidar una situación de salida de un régimen totalitario, en un caso como Venezuela, con los niveles de pobreza y hambre que tiene la población y de salud, sin una asistencia alimentaria importante. Acá me encuentro con un problema, ¿no es cierto? Venezuela no es Haití. Venezuela, las experiencias que tenemos en la región de operaciones multinacionales de este tipo no tienen la dimensión de Venezuela. Venezuela es un país de 30 y algo millones de habitantes, 31, 32, depende de cómo esté, ¿no es cierto?, la emigración. Y acá mira el tercer punto, que ese proceso seguramente va a necesitar una fuerza de paz. Una fuerza de paz para garantizar determinado funcionamiento mínimo, ¿no es cierto? Y acá viene, no tenemos experiencia de una fuerza de paz en un país con la dimensión de Venezuela, que es el otro, ¿no es cierto?, la otra cuestión. Y acá termino. ¿Por qué lo de la fuerza de paz? Porque, ¿no es cierto?, yo creo que acá lo mencionó Irma, pero agregamos, tenemos una situación donde están las Fuerzas Armadas venezolanas, están las milicias, están los colectivos, es decir, está la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, está la Guardia Nacional, ¿no es cierto?, la milicia y los colectivos, que son los grupos paraestatales, ¿no es cierto?, es un cuadro difícil en una crisis de un régimen totalitario
de articular. De la perspectiva de Estados Unidos, ¿no es cierto? De la perspectiva de Estados Unidos, ellos están dispuestos a jugar un papel importante en la articulación del apoyo financiero, pero nos delegan a la región la ayuda alimentaria y la fuerza de paz. No sé si está claro eso. Ellos en la cuestión de la articulación del apoyo financiero están dispuestos a jugar un papel, pero los otros dos no están dispuestos ni van a jugar un papel. En los otros dos, en la visión de ellos, es la región la que va a tener que jugar, ¿no es cierto?, un papel. Bueno, no digo que esto vaya a ser así o no ser así, sino son los temas de agenda que creo que hay que discutir, analizar, debatir, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Conclusión. El caso yo diría que es muy complejo. Es cierto que es una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región, es claro, pero no parece en el corto plazo, ¿no es cierto?, no parece fácil la salida del régimen totalitario. Y segundo, no veo por parte de Estados Unidos una prioridad, ¿no es cierto?, estratégica en este problema relevante, y veo una región donde en esta etapa se le hace difícil la articulación de una acción colectiva para poder, con hechos concretos, contribuir a una solución en Venezuela. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir al embajador Saduz que haga su intervención. Todos ustedes saben que él es un destacado miembro de nuestro cuerpo diplomático, que es una figura muy admirada por todos nosotros. En particular, él tuvo el singular coraje de enfrentar una situación escandalosa siendo embajador argentino en Venezuela, y debo decir que a toda nuestra comunidad, a todas las personas de bien de Argentina y a mí en particular, nos ha producido siempre una gran admiración. Es muy importante en las sociedades tener figuras a las cuales admirar, y en particular es muy importante que no sean difuntas, porque si lo único que admiramos son seres difuntos, tenemos una limitación muy grande para construir los liderazgos operativos. Así que al darle la palabra quería decirle también que esta oportunidad me permite a mí manifestarle mi admiración, mi respeto y la sensación que yo tengo que no todo está perdido en términos de valor en la sociedad argentina. Usted es un ejemplo de los mejores que podemos seguir, embajador. Bueno, muchas gracias por sus palabras, doctor López Murphy. Realmente me siento muy halagado, pero en realidad no hice nada más que cumplir con mi deber. Creo que si no lo hubiera hecho no me hubiera sentido bien y no hubiera podido dormir tranquilo a mi regreso de Venezuela. Bueno, yo agradezco la invitación de la Academia, del Instituto, y compartir esta tribuna con tan destacados oradores. Yo creo que todos los procesos tienen una historia y para entender los procesos hay que conocer la historia. La historia de Venezuela es una historia larga, muy violenta, y creo que tiene relación con quien fue su primer caudillo, que fue Simón Bolívar. Simón Bolívar decía que Caracas era un cuartel, Bogotá un convento, Bogotá una universidad y Quito un convento. Y efectivamente, a lo largo de la historia, de los 208 años de vida independiente de Venezuela, Venezuela ha sido un cuartel. Sacando los 40 años de gobiernos democráticos de 1958 a 1998, principios del 99, cuando asume Hugo Chávez Frías, Venezuela ha estado gobernada, salvo periodos muy breves y esporádicos, por caudillos militares. Caudillos militares que se alternaban en el poder, que a veces gobernaban directamente y otras veces a través de interpósita persona, como fue el caso de Juan Vicente Gómez, que manejaba el ejército, pero había presidentes que ejercían aparentemente la presidencia, pero el poder real lo tenía Gómez. En los 40 años de vida democrática de Venezuela, se alternan en el poder dos grandes partidos, que son Acción Democrática Socialdemócrata y COPEI Demócrata Cristiano.
Estos gobiernos fueron eficientes en su momento, se beneficiaron de la tercer gran producto que Venezuela tuvo. Primero fue el cacao. Ustedes, por ejemplo, a los ricos venezolanos en el siglo XIX se llamaban los grandes cacaos, porque eran los productores del mejor cacao del mundo, que sigue siendo hasta el día de hoy. Después vino el café y finalmente el petróleo. El petróleo arrasó con todo, es decir, prácticamente el petróleo se convirtió en una monoproducción. Venezuela depende en más del 95% de sus exportaciones del petróleo. Por eso, cuando Hugo Chávez Frías llega al poder en 1998, después de un fallido golpe de Estado, cuando dice que pidió al presidente de entonces que le dejara hablar por televisión y dijo que bajaban las armas o deponían las armas por ahora. Y ustedes recordarán que cuando él es elegido, Chávez jura sobre esta moribunda constitución. Yo nunca he visto, creo que jamás se ha producido en el mundo algún presidente que jure sobre una moribunda constitución. ¿Y qué hace Hugo Chávez Frías al asumir? Convoca a una asamblea constituyente. ¿Y esto qué le permite? Le va a permitir la constituyente controlar la justicia y los órganos de control, porque todos los órganos previos de la constitución anterior caducan. Y esto le permite nombrar el Tribunal Supremo de Justicia, los órganos de control, los jueces, etc. Es decir, coloniza la administración de justicia. Algo muy similar a lo que hacen después sus émulos, Evo Morales o Ortega en Venezuela, en Nicaragua, y también Correa en el Ecuador. Ahora bien, ¿cuál es la ideología detrás del teniente coronel Chávez? Chávez tiene varios ideólogos. Uno de ellos es Miquilena, venezolano, pero el más importante desde mi punto de vista es un argentino que se llamaba Norberto Ceresole. Norberto Ceresole le vende a Chávez la idea de caudillo, ejército, pueblo. Es decir, caudillo, Chávez, el ejército, que es la columna vertebral del régimen, y a través del ejército, el pueblo. Y esto no es nada distinto a lo que pasó en Venezuela, lo que yo les decía antes, desde 1810, donde el ejército fue la columna vertebral de los sucesivos caudillos que la gobernaron. Ustedes calculen, primero hay que pensar en la integración de la Fuerza Armada venezolana. En Venezuela no se llama Fuerzas Armadas, se llama Fuerza Armada, en singular. La Fuerza Armada venezolana y sobre todo el ejército, que es lo más importante, está integrado por elementos de un nivel social muy bajo. La mayor parte de los militares han nacido en lo que ellos llaman barrios, nuestras villas miserias. Y la composición no es muy distinta a nuestra policía bonaerense, digamos. Es decir, utilizan un poco a las Fuerzas Armadas, al ejército, como un modo de ascenso económico y social. Ahora bien, Chávez, cuando asume con el beneplácito de gran parte de la sociedad venezolana, incluso los grandes grupos económicos lo apoyan, y llega al poder con una situación económica difícil y no controla la principal fuente de riqueza de Venezuela, que es PDVSA. Es la empresa petrolera que administra esa enorme. Ustedes calculen que Venezuela tiene hoy en día las mayores reservas de petróleo duro del mundo. Es decir que cuando uno ve esta situación que muy bien describían Irma y Rosendo, realmente clama al cielo que un país con esos recursos esté en la situación que está. Y la oportunidad se le brinda a Chávez cuando en el 2002 se produce un intento fallido de golpe de Estado. Un intento fallido de golpe de Estado organizado por los sectores empresariales, fundamentalmente, que toma el poder, lo recluyen al presidente de puesto, pero se convierte esta asunción en una verdadera bolsa de gatos. Se
pelean entre sí los distintos grupos que habían participado, los ministros se negaban a asumir. Yo he hablado con gente que participó de la ceremonia de juramentación en el Palacio de Miraflores y dice que cambiaban las sillas permanentemente porque mucha gente se iba borrando a medida que evolucionaba la situación. Bueno, fue realmente caótico y esto hace que Chávez sea rescatado de donde estaba preso y regresado al poder. Allí comienza el avance de Chávez sobre PDVSA y esto se ve facilitado a fines del 2002, yo llegué a Venezuela justamente en esa época, cuando se produce un paro petrolero de 2 meses que paraliza prácticamente el país. Había larguísimas colas para cargar petróleo, es decir, el cuerpo diplomático lo teníamos que cargar en Fuerte Tiuna, en el mayor regimiento, porque no había disponibilidad de petróleo. Pero este paro petrolero fracasa finalmente y esto le da a Chávez el arma para controlar PDVSA y echa a 20.000 empleados de PDVSA, 20.000 empleados. Toda la cúpula gerencial, toda la gente de mayor capacitación es despedida. Hoy en día la mayor parte de ellos están trabajando en países árabes, en Colombia, en distintas partes del mundo, y esto le permite a Chávez controlar PDVSA y además se ve beneficiado poco tiempo después por una alza constante de los precios del petróleo. Y esto le daba un ingreso anual de más de 70.000 millones de dólares, que para un país de menos de 30 millones de habitantes era mucho dinero y le permitió financiar proyectos faraónicos en muchos países del mundo. Por ejemplo, acá, subsidiar a barrios de pie, a las madres de Plaza de Mayo. Yo me acuerdo cuando Chávez... Bueno, esto se lo cuento después. Por ejemplo, le entregaba petróleo subsidiado a los barrios pobres de Nueva York. Había una propaganda en la televisión norteamericana donde había un negrito en su casa llorando, llegaba el papá y el papá le decía, ¿qué te pasa, Johnny? Y dice, no, papá, tengo frío, pues no podemos calefaccionar el departamento, pues no tenemos dinero. Entonces en el siguiente cuadro aparecía el negrito con una t-shirt sonriente y el papá llegaba y le decía, Johnny, qué suerte, ¿estás contento? Sí, papá, gracias al comandante Chávez que nos manda petróleo ahora, bueno, en Nueva York. Le mandaba petróleo al alcalde de Londres, que era simpatizante del chavismo, a los municipios entonces sandinistas, cuando Nicaragua todavía no era sandinista, los municipios sandinistas, y algo que decía Rosendo, a través de Petrocaribe subsidiaba el petróleo que le enviaba a muchas de estas pequeñas estados independientes del Caribe, en su mayoría anglófonas, que son países de 200.000 habitantes, 60.000 habitantes, pequeños países, y que les ha permitido controlar desde entonces el voto de estos países en los organismos internacionales. Por otro lado, Chávez hace una política que está aprovechando Maduro en este entonces, de relacionarse con lo que se llama el eje del mal, es decir, con los regímenes de Irán, Rusia, China, Siria, Libia. Algunos todavía existen. Hoy en día los 3 grandes apoyos que tiene Maduro son justamente Rusia, China e Irán. De hecho, hay una línea aérea que une Teherán con Caracas, ha habido inversiones de Teherán en Venezuela, etc. Controlado el petróleo, se empiezan estos proyectos faraónicos, como yo les decía. Se calcula que, por ejemplo, en el tema Odebrecht que mencionaba, creo que Irma, el gran beneficiado de la obra pública durante el chavismo en Venezuela no fue la Argentina, obviamente, fue Brasil. Brasil, tanto bajo Cardoso, bajo Lula o bajo Dilma, siempre apoyó firmemente al régimen venezolano. Aunque hay que reconocer que tuvo aspectos moderadores, así como también los tuvo, y me cuesta reconocerlo, pero tengo que reconocerlo, Néstor Kirchner. En un momento, ustedes saben que la Constitución bolivariana establece el referéndum revocatorio. Y el referéndum revocatorio del presidente se produjo una sola vez, y fue en el año 2004. Chávez era muy reacio a llamar a este referéndum revocatorio porque tenía miedo de perderlo. Y ahí Lula y Kirchner lo presionaron
yo recuerdo haber estado en una reunión donde Néstor Kirchner le dijo: mirá, vos introdujiste el referéndum revocatorio en tu constitución, tenés que cumplirlo. Y efectivamente llamó al referéndum revocatorio y lo ganó. Pero en ese entonces el chavismo, que yo creo que fue autoritario desde el comienzo, creo que se ha ido empeorando, digamos, pero creo que desde el comienzo, porque ustedes fíjense, por ejemplo, que cuando la oposición gana, viviendo todavía Hugo Chávez, gana elecciones en la alcaldía metropolitana de Caracas, ¿qué hace el chavismo? Le quita los poderes al alcalde mayor de Caracas y coloca por encima un gobernador designado por el presidente, y le quita las instalaciones, le quita el presupuesto. Cuando en muchos estados de Venezuela gana la oposición, ¿qué hacen? Le quitan el control de las rutas, el control de los puertos, el control de los aeropuertos, es decir, limitan la capacidad de acción de estos gobiernos. Bueno, Hugo Chávez, cuando viene a la Argentina, es decir, una de mis misiones, es decir, cuando me nombra a mí el presidente Dualde embajador, era recomponer la relación con Venezuela. ¿Por qué? Porque el chavismo había querido nombrar acá en el 2002 a un señor que se llama Elías Jagua. Elías Jagua, que fue después vicepresidente de la República y ministro de varias carteras, tenía una especialización en agitación urbana en La Habana. Entonces, en el año 2002, tener un embajador de Venezuela en Buenos Aires con esta especialización no era lo indicado. Entonces, el gobierno de Dualde nunca contesta el plácet. Cuando el entonces canciller Rucauf me ofrece la embajada, me dice: mira, corremos el riesgo de que no te den el plácet, pues no se lo hemos dado a Elías Jagua. Piden el plácet y el mismo día me llama un amigo mío, era jefe de gabinete del canciller Chatterton, que era el canciller venezolano. Me dice: Eduardo, no te preocupes, vamos a demorar el plácet, pero el día 30, que según las prácticas diplomáticas es el plazo máximo para o conceder el plácet, el día 30 te lo vamos a dar. Y efectivamente el día 30 me dieron el plácet. A partir de entonces buscamos la recomposición de la relación. Se logró que finalmente Venezuela presentara otra candidata que después no pudo venir, pero en fin, la relación se quedó normalizada. Y Chávez quería venir a la Argentina y quería hacer lo mismo que hizo Fidel Castro en la Facultad de Derecho. Ustedes recuerdan ese acto multitudinario famoso. Bueno, entonces me llama Rafael Bielsa, que entonces era canciller, y me dice: mire, embajador, no queremos que Chávez haga este acto porque va a generar un conflicto de tráfico muy grande, pero que lo hagan en otro lugar. Entonces, bueno, hablé con los venezolanos y finalmente logramos que se hiciera en el estacionamiento de la Facultad de Derecho. Bueno, por supuesto, yo no fui al acto. Cuando vuelven al hotel, me dice el canciller Chatterton: Eduardo, te felicito por tus piqueteros. Es impresionante lo bien formados que están y lo militarizados que están. A mí reconozco que me corrió frío por la espalda. Eran barrios de pie. Al día siguiente, homenaje al libertador Bolívar en Parque Rivadavia. Estaban los granaderos formados para rendir honores al presidente. 5 minutos antes llegan varios ómnibus, se bajan los muchachitos de barrios de pie con sus delantales, se colocan delante de los granaderos, y quienes rindieron honores al presidente venezolano fueron barrios de pie. Por supuesto, del auto del presidente bajó Alicia Castro, que era su agente de Relaciones Públicas en la Argentina, para decir de alguna forma. Bueno, a lo que voy es que todo este ejercicio le costaba a Venezuela mucho dinero. Y acá se han combinado una absoluta falta de profesionalidad, es decir, los cuadros del chavismo, sacando casos muy puntuales como José Vicente Rangel, Ali Rodríguez Araque, etcétera, en realidad son de un nivel patético, y además ha habido una rotación fenomenal. Yo en los 2 años, 7 meses y 4 días que fui embajador en Venezuela, conocí en casi todos los ministerios 3 o 4 ministros, porque el que tomaba todas las decisiones era Chávez. Ningún ministro tomaba ninguna decisión sin consultarlo al presidente. De hecho, esto que puede parecer ridículo, cuando Chávez viene a la Argentina, en ese viaje que yo les mencionaba,
negociamos una serie de acuerdos y cuando terminamos de negociar me dicen la contraparte venezolana, mire embajador, vamos a hablar con el presidente, hasta que el presidente no dé el acuerdo. Yo dije, bueno, esto es una estupidez, los presidentes nunca ven lo que firman, confían en el canciller o en otros funcionarios. Bueno, a las 3 o 4 horas volvieron con anotaciones de puño y letra de Chávez en cada uno de los acuerdos. Es decir, yo creo que esto fue gran parte lo que le causó la muerte. Es decir, evidentemente una persona que está dedicada totalmente, bien o mal, a la administración, no resiste. Bueno, Maduro es un personaje muy limitado, evidentemente. Según se dice, es un hombre que fue puesto por Cuba, porque está mucho más vinculado a Cuba de lo que podría estar, por ejemplo, Diosdado Cabello, que tiene otros intereses. Las Fuerzas Armadas, hoy en día, por ejemplo, Venezuela tiene 2.000 generales en actividad, 2.000 generales en actividad, más que Estados Unidos. La emigración, como ustedes saben, yo creo que además le es funcional al régimen. Creo que la emigración es empujada en parte por el régimen, pues se saca de encima a todos aquellos sujetos contestatarios. Cuando se habla de una salida militar, yo soy muy escéptico, porque desde el 1999 ha habido constantes purgas en el ejército y los militares que no son afectos son pasados a retiro. Incluso, por ejemplo, hay un sistema muy perverso, que es que se involucra a los militares de baja graduación, capitanes, tenientes, mayores, en programas del gobierno, programas de alimentos, programas de viviendas, etc. Esta gente, como se dice vulgarmente, meten la mano en la lata durante su gestión. Nadie les dice absolutamente nada, al cabo de 1 o 2 años regresan a la milicia, pero hay una carpeta en algún lado. Si en algún momento deciden sacar los pies del plato, aparece la carpeta y les pasa lo del general Baduel, que está purgando 9 años de cárcel por un desfalco de $14 millones. ¿Qué pasó? Baduel era jefe del ejército, era un hombre muy carismático, bastante peculiar, pero muy carismático. En un momento Chávez lo ve como una amenaza. Entonces lo saca de comandante del ejército y lo asciende a ministro de la defensa, como se dice en Venezuela. Después de 1 año de ministro de la defensa, lo quiere mandar de embajador a Hungría. Por supuesto, Baduel eso le parece muy poco, y entonces aparece la famosa carpeta y Baduel purga 9 años de cárcel. Entonces, este sistema, sumado a que 60% de la droga colombiana sale por Venezuela y los militares están involucrados tremendamente en este proceso. Yo, por ejemplo, en un momento, cuando fue el referéndum revocatorio, nos pidió la OEA a varias embajadas que destacáramos funcionarios para controlar las elecciones, y los 2 que envié a la frontera, al Táchira, me decían, mire, embajador, es impresionante, pero los gendarmes, lo que se llama el equivalente nuestro, la Guardia Nacional, lo que es nuestra gendarmería, estaban todos con Rolex de oro, anillos de esmeraldas, cuando ganaban $100 al mes. Es decir, evidentemente hay una connivencia muy grande del narcotráfico, y como decía, creo que Irma, hoy en día es un narcoestado también, además de ser un gobierno dictatorial. Bueno, salida. Yo no le veo una salida. Es decir, no le veo una salida pacífica. Yo creo que, ustedes recordarán el año pasado, cuando fueran las famosas manifestaciones en las cuales llegó a haber 200 muertos, que en cualquier país normal 200 muertos sería una catástrofe. Venezuela no pasó nada. ¿Pero por qué no pasó nada? Porque por el crimen común anualmente mueren 30.000 personas. Todos los martes, en el diario El Nacional, el diario Universal, hay una página, por lo menos había en mi época, no sé si seguirá publicándose, una página dedicada a los crímenes de fin de semana, ordenada por ítem, ajuste de cuentas, narcotráfico, y todos los fines de semana, en Caracas nada más, hay 300, 200 muertos. Chávez cerró en su momento el diario El Nacional durante una semana porque publicó una fotografía en primera página de la morgue de Caracas, donde estaban los cadáveres en el suelo apilados. Bueno,
Esto que les parece, que parece realmente increíble, es real. Entonces, yo creo que 200 muertos no van a cambiar el régimen y lo van a hacer colapsar. Además, con la experiencia de 60 años de dictadura en Cuba, que Cuba apoya, los servicios cubanos apoyan fuertemente a Venezuela, porque yo creo que hoy en Venezuela es el respirador artificial de Cuba. Yo nunca me olvido que una vez un diplomático cubano, estando yo en la India, me dijo: mira chico, nosotros siempre necesitamos a alguien. Primero fueron los Estados Unidos y ahora es la Unión Soviética. Bueno, cuando colapsó la Unión Soviética y entró el periodo difícil en Cuba, lograron conseguir la válvula de oxígeno de Hugo Chávez Frías. Entonces, ¿cómo termina esto? Yo creo que no hay ninguna salida institucional. Creo que no hay elecciones, no puede haber elecciones más que las fraudulentas que se han producido. Creo que la única alternativa es que haya, y me duele y me cuesta decirlo, un Caracazo 2. Ustedes saben que Caracas es un valle donde los ricos viven abajo y los pobres, cuanto más pobres son, más arriba en los cerros. En el Caracazo, los pobres, por un problema de precio de la comida, bajaron y se produjo una matanza. Nunca se supo los números, pero se habla entre 3.000 y 4.000 muertos, que nunca se supo porque los tiraron a fosas comunes. El ejército reprimía desde helicópteros a la población. Yo he hablado con mucha gente que dice que tuvieron que pasarse 2 días tirados en el suelo porque los balazos cruzaban sus departamentos. Bueno, yo creo que la única salida es esa, que haya no 200 muertos, sino que haya miles de muertos, lamentablemente, y que algún militar ahí decida sí dar un golpe de Estado, tomar el poder, y al cual va a haber que acompañar para que haya una salida medianamente institucional de Venezuela. No le veo otra salida. Además, yo siempre les decía a mis amigos de la oposición venezolana: no cometan el mismo error que cometimos nosotros en el 55 cuando proscribimos al peronismo durante 18 años, porque hay un sector de la población, un 20 y pico, 30%, que va a ser chavista aunque se muera de hambre. Yo me acuerdo una vez, José Vicente Rangel, vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores, un hombre que era de una familia de la oligarquía venezolana, pero comunista, que fue vicepresidente de Chávez, una de las pocas personas con las cuales uno podía conversar realmente. José Vicente Rangel me contaba que en una manifestación se le acerca un señor muy pobre, sin dientes, me van a perdonar las señoras, y le dice: vicepresidente, este es un gobierno de mierda. Entonces Rangel se quedó medio duro. Entonces el señor le dice: sí, pero es mi gobierno de mierda. Bueno, esa identificación de un sector de la población con el chavismo obedece a razones emocionales, a razones raciales. En Venezuela hay una divisoria racial muy marcada. Les voy a contar una anécdota. Yo llego a Venezuela, pleno paro petrolero, y todos en la embajada me decían que Chávez caía. Agregado militar, agregado de la CIDE, consejero político, todos me decían lo mismo. Bueno, yo soy bastante desconfiado por naturaleza. Un día me puse bermudas, me saqué el reloj, todo lo que tuviera valor, y me fui a caminar por el centro de Caracas, que no es un ejercicio muy saludable para alguien que no es muy oscuro. Bueno, y uno entraba a un bar, uno conversaba con la gente en el bar, y uno se daba cuenta que Chávez era igual a esa gente. No eran los que nosotros conocíamos en los cócteles, era otros. Es decir, hay dos países, y dos países muy marcados. Nosotros hablamos de la brecha, bueno, ahí es una trinchera. Entonces, yo lamentablemente soy muy pesimista sobre una salida normal en Venezuela. Creo que va a haber que acompañar, si esto se produce, esta caída del régimen, va a haber que acompañar a quien tome el poder y no marginar a un chavismo moderado, que también lo hay, un chavismo más institucional. De hecho, hay mucha gente de la oposición, que originariamente fueron chavistas. Entonces creo que hay que buscar una salida lo más, digamos, acotada posible, y como decía Rosendo, con el cual coincido, creo que va a hacer falta una ayuda económica, una ayuda
alimentaria y una ayuda institucional y de seguridad para reconstruir el tejido en una sociedad que es tremendamente violenta. Hoy en día Venezuela está considerado el país más violento del mundo junto con El Salvador y Honduras. Es decir, esto nos refleja hasta qué punto este país, que está sentado sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, ha llegado a una situación tan lamentable. Bueno, yo no quiero deprimirlos más, cerramos con esto y ojalá haya otra salida que la que yo les menciono, pero sinceramente no la veo. Muchísimas gracias. Bien, para finalizar voy a hacer una pequeña intervención. Tenemos preparado un pequeño refrigerio para después, así que por doble motivo voy a ser breve, porque las exposiciones han sido muy extensas, muy valiosas, pero muy extensas. Yo quisiera hacer dos reflexiones. Una muy breve, no sé si Anastasia está por aquí para que me empiece a pasar. Yo creo que la catástrofe de Venezuela es sin precedentes en Latinoamérica. Yo nunca creí en mi vida que iba a haber algo así. Quizás el único caso asimilable, muy poco conocido en la Argentina, sobre todo en nuestros jóvenes, es Cuba. Es decir, para que ustedes, es un dato que la gente no... yo, por ejemplo, en los debates en la universidad muchas veces los cito y se quedan como si fuera una novedad. Cuba era 5 veces República Dominicana en 1959. O sea, el tamaño de Cuba era 5 veces República Dominicana. Hoy es el 70% de República Dominicana. O sea, Fidel y Raúl le han costado a los cubanos 5 sextas partes de su nivel de vida. Es una cosa, es algo increíble lo que ocurrió en Cuba. Lo único que ocurrió, una degradación extrema, un fracaso como no se conoce, pero ocurrió a lo largo de 60 años. Lo increíble de Venezuela es que ocurrió mucho más rápido y sobre una base de recursos naturales que después vamos a ver, hace casi impensable. Lo que ha ocurrido en Venezuela va contra el sentido común. Es decir, ¿cómo se puede ser millonario cada habitante y vivir peor que un africano en estado paupérrimo? Es un fenómeno que solo una ideología muy perversa es capaz de construir, y luego lo vamos a ilustrar. Bueno, ahí tienen estos datos. No ha llegado al 18, ahí ven el desempeño de Venezuela, el derrumbe. Yo agregara al 18, la caída de Venezuela es una caída de arriba del 50% de su PIB per cápita. Pásenme la siguiente. Acá están los principales indicadores. El derrumbe, por ejemplo, de las exportaciones. Venezuela exportaba aproximadamente 85.000 millones, exporta 27.000 millones. Ese es un indicador que es difícil de esconder. Ahí se ve con claridad lo que está pasando. Bueno, los déficits han sido extraordinarios. La caída del ingreso per cápita, cuando uno traslada al 18, excede el 50%, y lo peor es que sigue cayendo. Porque ahora lo voy a explicar con cuidado. En Venezuela se da un fenómeno de destrucción del capital humano y organizativo de una sociedad. Es como si, para darles un paralelo, es como si ustedes abrogaran el lenguaje entre los seres humanos. Lo que ocurriría sería un colapso de nuestra civilización y nuestra cultura. Eso es lo que ha ocurrido objetivamente en Venezuela. Sigamos. Bueno, ahí están los récords históricos. Venezuela fue un país que creció. Lo que poca gente sabe, Venezuela fue muy exitoso en términos de desarrollo hasta las crisis de los años 80. Fue extraordinariamente exitoso y fue un país que pasó a ser el de más alto ingreso per cápita en Latinoamérica. La próxima, por favor. Ahí se ve la caída de las exportaciones. Para darle una idea, Venezuela es un lago de petróleo. La clave de Venezuela, incomparable a otros países del mundo, es que logre mantener la producción.
el chavismo ha sido capaz de destruir la producción de petróleo de 3.600.000 barriles por día, han bajado a 1.400.000 barriles por día. Eso produce hambre, pero hambre no en términos de escasa dieta, hambre de una envergadura y de una magnitud nunca registrada en la experiencia latinoamericana. ¿Quedó alguna otra más para pasar? No. Muy bien. Déjenme explicar brevemente algunos datos que a mí, por ejemplo, me conmocionan. Cáritas acaba de denunciar que están muriendo 300.000 niños por año de hambre en Venezuela. No están muriendo de enfermedad, están muriendo de hambre. Es un régimen profundamente criminal, al cual el liderazgo latinoamericano lamentablemente le da su viso de complicidad, como se lo hemos dado al régimen criminal de Cuba también, para no acallar lo que es quizás la herida más profunda que nuestra sociedad latinoamericana contemporánea tiene que tener. A un régimen atroz lo hemos convertido en un ejemplo, a un asesino serial en una figura de banderas, de remeras, de referencia. Esa es la tragedia de mi generación que ha guardado un silencio cómplice. En el caso venezolano, ese silencio cómplice ha alcanzado niveles extremos. Se citó el caso de la criminalidad. En Venezuela los muertos son 150 personas cada 100.000 habitantes. Para darle una idea, en Uruguay hay 3. En Argentina, si no mal no recuerdo, hay 6. 150 es un número estremecedor. O sea, es un lugar de riesgo extraordinario. Se citaba el caso de Honduras. En Honduras y Salvador hay 80 cada 100.000. O sea, lo de Venezuela es algo inaudito, sobre todo si uno mira los números de Caracas, porque 150 es un promedio que esconde, como todos los promedios, situaciones más extremas. Ahora, déjenme explicarle un dato que ha sido ignorado. En Venezuela hay 300.000 millones de barriles de petróleo de reservas. Eso significa que los 30 millones de venezolanos, cada uno es dueño de 10.000 barriles. 10.000 barriles al precio actual son aproximadamente 750.000 dólares. El petróleo es más o menos la mitad de la riqueza en recursos naturales. O sea que cada venezolano tiene capital de $1,5 millones de dólares. A ser capaz de, con $1,5 millones de dólares, en promedio, vivir peor y sufrir hambrunas como no han sufrido Ruanda y Burundi, es algo que supera la imaginación. Eso es lo que ese régimen ha sido capaz de producir. Es decir, una cosa es que usted sufra dificultades alimenticias, postraciones, sin tener recursos. Otra cosa es teniendo ese nivel de recursos. Por eso es el punto, y esa fue la razón, porque yo le pedí a la presidente de la academia que tocáramos este tema, que a mí me parece que irrita esencialmente nuestra moral. Callarnos ante esto irrita nuestra propia autoestima. Lo que ha ocurrido básicamente en este momento, se calcula que la migración, en distintos trabajos que yo he estado leyendo estos días para preparar mi intervención, está entre el 10% de la población y 20% de la población. Es el país de la diáspora más grande del mundo. Básicamente, ¿quién se ha fugado de Venezuela? Decía bien el embajador. Se ha fugado la gente de más capital humano. O sea, cuando viene un régimen comunista, ¿qué es lo único que queda? Yo siempre me acuerdo que el profesor Friedman decía en Chicago que una de las cosas que hacía a las personas de la religión judía estudiar mucho era que, como habían sido perseguidas, sabía que lo único que podían llevar era lo que tuvieran en la cabeza. Entonces
Eso creaba un sesgo intelectual hacia estudiar mucho, porque si uno va a ser perseguido, y básicamente lo que se ha fugado de Venezuela, y lo vemos, yo interactúo acá con unos cuantos venezolanos, yo estoy maravillado de la calidad de la gente que viene. Tengo un amigo que los tiene a varios empleados en la fábrica. Ahí se acabaron los extremistas. Los venezolanos comentan lo que ha sido el experimento y es como un sanador de los problemas sociales. Porque el riesgo está que muchos de los admiradores de ese régimen son los que están proponiendo en la Argentina que intentemos hacer algo parecido a eso. Yo creo que en los años 70 yo viví el intento, porque también sobre eso estamos callados, yo viví el intento de volver nuestra sociedad a un régimen totalitario. Acá hubo una guerra encubierta y a veces abierta para evitarlo. Y eso también lo callamos. Pero el régimen, el intento de imitar estas experiencias fracasadas, ahora que sabemos cuán fracasadas son, es lo que a mí me subleva intelectualmente, ya no moralmente, me subleva intelectualmente. ¿Por qué intentamos seguir los ejemplos más patológicos del mundo? Creo que el día que nos contestemos eso, vamos a lograr superar el actual estado de frustración que tenemos los argentinos. Yo coincido que el régimen no puede aflojar. Ningún régimen criminal, ningún régimen mafioso. ¿Ustedes vieron algún mafioso que fuera reemplazado pacíficamente? Han seguido la langreta que fueron. No, ahí nunca hay un sistema de sucesión electivo. Y no lo va a haber tampoco en este caso. Lógicamente yo podría especular sobre cuál es la salida de este régimen. Yo tengo alguna hipótesis sobre eso, pero me la voy a reservar. Voy a hacer un truco que hacemos los economistas. Los economistas, cuando tenemos problemas, hacemos trucos. Trucos que nos enseñó nuestra propia ciencia. Es famoso el cuento de que los economistas tenemos respuestas que son absurdas. Tanto más atractivas cuanto más absurdas son. El cuento famoso de la Brelanda, ¿no? Se hunde un barco con un físico, un químico y un economista y rescatan del naufragio algunos cajones con latas, llevan las latas a la playa. El físico, como Irma, empieza a sugerir distintos mecanismos de combinar el calor y los contrastes para ver si las latas explotaban. El químico sugiere utilizar elementos corrosivos y el economista dice: supongamos que tenemos una brelata. Entonces yo voy a suponer que por arte de Birli-Birloque el régimen cae. Y me voy a concentrar en un problema que no es menor, que es qué hacemos después. ¿Qué hacemos después? Y ahí yo diría que hay 3 experiencias que son las únicas que yo creo que se van a poder usar. Esas 3 experiencias son la caída del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial y no el hecho bélico de su caída, sino cómo se reconstruyó Alemania. La versión local es que la hizo Erhard y los economistas, los ordo-economistas ortodoxos. Exactamente. Pero esa versión yo creo que no refleja cabalmente lo que ocurrió. Lo que ocurrió en Alemania, genuinamente, fue que hubo un plan hecho por los aliados, que lo hizo un señor que se llamaba Dodge, que es el mismo que hizo el plan en Japón en la posguerra. Los 2 planes de reconstrucción los hizo un señor Dodge. ¿En qué consistían los planes? Los planes consistían básicamente en reconstruir el sistema monetario, el sistema presupuestario, el sistema de precios públicos, las leyes comerciales, es decir, lo que nos parece obvio: contratos, concursos, quiebra, intercambios, cheques, mecanismo de pago.
esa reconstrucción es muy similar a la que se hizo en la posguerra, después de la caída del muro de Berlín en Europa Oriental. Pero para tener cuidado con el símil, hay que recordar que en Europa Oriental había sido conquistada por el Ejército Rojo. Todos los que estaban ahí viviendo en esos países tenían una fenomenal inquina al régimen comunista. Pero justamente uno de los grandes desafíos que hubo fue montar en todos esos países, y en eso la Unión Europea cubrió un rol fundamental, un régimen de relaciones institucionales que permitiera volver a operar. Puesto en términos muy simples, un lenguaje que nos permitiera adquirir la civilización. De esta magnitud es la transformación que hay que hacer. Obviamente eso implica una ayuda muy significativa, yo diría un plan Marshall que recupere el petróleo, el agro, la industria, la minería. Venezuela va a poder pagar hasta el último centavo de la ayuda que reciba, pero va a necesitar sobre todo, y esto es muy importante, ayuda para volver a trabajar. Acá yo siempre me acuerdo una expresión que es tan poco reconocida en la Argentina. Cuando los americanos formulaban el plan Marshall, le proponían al canciller Adenauer ayudarlo para reconstruir las casas, el consumo, el nivel de vida. Él decía, no, yo no quiero que me ayuden para eso. Yo quiero que me ayuden para reconstruir las fábricas, que nos ayuden a volver a trabajar. Digo, como nosotros estamos acostumbrados a tener 20 millones que dependen de los 8 millones que trabajan, lo único que no hay que hacer es seguir el ejemplo nuestro. Tenemos que buscar el ejemplo Adenauer. El ejemplo Adenauer es un ejemplo importantísimo. Crucialmente, la ayuda tiene que ser para volver a trabajar y tienen que ponerse las reglas para que vuelvan a trabajar. No vendría muy bien a nosotros también reponer esa regla, digo, pero ese asunto, eso es un tema de otro costado. El segundo tema, y lo decían bien el embajador y Rosendo Fraga, es reconstruir el Estado. El Estado es esencial para que una sociedad civilizada funcione. No hay sociedad que funcione sin Estado. ¿Qué es el Estado en realidad? Es el monopolio en el uso de la fuerza. Es evitar que la fuerza sea ejercida por bandas, por mafias, por colectivos, por lo que hoy predomina, porque se vuelva la norma ese drama jovesiano de matarnos unos a otros. Ese es el centro de la reconstrucción de la convivencia pacífica. Lógicamente, la clave va a ser generar mucha inversión extranjera, porque va a haber que llevar hoy un liderazgo de gerenciamiento y de control que lo que ha quedado en Venezuela no lo puede hacer. Hay que lograr que retornen los emigrados. Nosotros vamos a perder mucha gente valiosa acá, pero sin que retorne la gente calificada de Venezuela, la degradación del nivel de vida va a ser muy grande. Ahora, la clave en Europa del Este, en Alemania y en Japón, y esta es una clave no menor, es que el régimen atroz no volvía más. La clave del éxito en Venezuela es que después de este experimento no vuelven más, bajo ninguna circunstancia. Y en eso hay que ser muy claro y terminante. Desgraciadamente, para cerrar, este experimento venezolano, catastrófico como es, tiene un apoyo inclaudicable, por ejemplo, del líder de la fracción opositora del Reino Unido. El señor Corbyn ha enfatizado una y otra vez que ese régimen es admirable. Ahora, imagínense si después de esa caída de nivel de vida, de esa catástrofe que ha ocurrido, siguen creyendo que ese es el camino. El problema, yo ya no diría ni económico, ni social, ni siquiera moral que tenemos. Nosotros tenemos un problema psicoanalítico. O sea, tenemos un problema de traumas mal resueltos que nos llevan a elegir y a profundizar lo que es un camino de destrucción
de la civilización, el progreso y la cautela de los derechos humanos más básicos. Espero que este esfuerzo que hicimos hoy sirva para concientizar no solo a nosotros mismos, sino por el mecanismo de difusión a nuestra sociedad de lo que está ocurriendo allí y de la agenda enorme y decisiva que vamos a tener que enfrentar en los próximos años. No va a ser un tema sencillo. Yo cuando pensaba lo que Rosendo mencionaba, si nosotros nos tenemos que hacer cargo, no solo de la ayuda alimentaria, sino de poner una fuerza de paz. ¿Han pensado ustedes cómo tenemos preparadas nuestras fuerzas para hacer eso? ¿Han pensado sobre si hemos estado reflexionando sobre las necesidades que tenemos para preservar, como decía Irma Arguello, la seguridad continental, lo que está en juego, los riesgos que estamos corriendo? Hagamos introspección y yo creo que vamos a hacer una gran enseñanza de este proceso. Muchas gracias a todos por venir y comenzamos.